Ok, gracias. Y vamos a hablar de fisiopatología. Y cuando uno habla de fisiopatología son muchas etapas que puede pasar un paciente desde que es infectado por un germen. Y lógicamente ustedes deben comprender la fisiopatología de la micosis depende de qué micosis sea, ¿verdad? Es muy diferente hablar de una una pitiriasis versicolor, una tiña, que hablar de una infección micótica profunda como una paracoccidiomicosis. Son totalmente diferentes y depende de dónde ha entrado el germen y depende del hospedero y todo lo demás. Así que he traído un ejemplo de micosis de un germen que frecuentemente ataca pero los inmunocomprometidos para que más o menos nos demos cuenta cómo actúan los hongos profundos cuando empiezan a fastidiar a un paciente. Y bueno, el Aspergillus, que es un hongo en realidad que está ubicuo y en todas partes, es muy posible que todos los que estemos aquí ahorita hayamos aspirado un par de conillos de Aspergillus antes de llegar acá. Eso significa que es un hongo bastante diseminado en el medio ambiente. Todos lo conocemos probablemente. Pero en realidad el Aspergillus es un nombre que engloba a varios tipos de hongos y que pueden ser Aspergillus y que está dentro de lo que se llama Fumigatus, Niger y Flavus. De ellos, el más del 90% de inmiscuido en enfermedades es el Aspergillus fumigatus. Pero el Aspergillus y otros hongos son los que son llamados hongos filamentosos. Ahí están. Entonces, hay que saber que un hongo filamentoso, por definición, es un hongo que, por ejemplo, es resistente al fluconazol. Entonces, no voy a usar fluconazol en un paciente que tenga un hongo filamentoso porque no le va a hacer nada, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los grupos de filamentosos? Estos de aquí. Aspergillus en la cabeza, pero también hay Fusarium, hay Pseudosporium y hay los mucorales. Dentro de los mucorales son, por ejemplo, los hongos que producen la mucormicosis, ¿verdad? Que son hongos de mucor, que pueden ser rizomucor, rhizopus y otros los demás. Entonces, dentro de ellos vamos a hablar básicamente del Aspergillus, que en realidad se comporta de acuerdo a qué facilidades nosotros como hospederos le demos. Es decir, depende de qué respuesta nosotros le tengamos preparada para que él se comporte de tal o cual manera. Entonces, ahí está. De hecho, que ustedes han visto un choclo seco verde, ¿verdad? Lo deben haber visto un montón de veces. O una cebolla que tiene ahí medio verdecito entre sus hojas que lo dejan mucho tiempo en la despensa. Ahí están. Esos son Aspergillus. Y entonces ustedes cuando hacen la limpieza de su cuarto, cuando ayudan en la limpieza de la cocina, cuando barren debajo de su cama y cuando llegan a un lugar y hay muchos libros acumulados, de hecho que van a aspirarse varios y muchas veces Aspergillus. Pero estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí, o de repente el 99.9 de los que estamos acá, nunca hemos tenido una aspergilosis. ¿Por qué? Porque vamos a tener que idear una respuesta para ellos. Y ahí está, están en el suelo, aire, agua, plantas y materia orgánica en descomposición. Si te has fumado un cigarro viejo que has encontrado por ahí, de hecho que te has fumado un par de aspergillus también. Entonces, la aspergillus causa infecciones dependiendo, habíamos dicho, qué facilidades le da al hospedero. Se puede comportar como invasivo, saprófito o como un alérgeno. Y eso va a depender de qué respuesta nosotros le demos. Y vamos a ver unas cuantas de ellas. Este es un cuadrito que nos quiere representar cómo se comporta el Aspergillus dependiendo cómo nos comportemos nosotros. Entonces, podemos tener un sistema inmune normal, adecuado, que ni es exagerado ni tampoco está deficiente. Normal, como el que debiéramos tener todos. Pero por ahí nos encuentra un esputo con Aspergillus positivo. Y eso, si no tenemos ningún síntoma, eso no tiene ninguna importancia, porque eso significaría una colonización asintomática. Entonces, hay veces en que en el hospital, por ejemplo, donde yo trabajo en el Hospital Loaiza, en el servicio de infectología, llega un interno corriendo y dice, mire doctor, hemos encontrado un Aspergillus en un cultivo de secreción faríngea. Y le digo, ¿y tu paciente cómo está? Bueno, está normal, está de alta, está esperando que venga su familiar y llevárselo a la casa. ¿Y entonces qué hacemos? No, miren, de repente le damos itraconazol, buriconazol, anfotericina B. No hagas nada, le digo, absolutamente nada. Simplemente dile que se aspiró pues un Aspergillus por ahí o está como colonizante. No se hace nada porque no va a producir nada. Cosa diferente si el paciente probablemente tuviera una cavidad en el pulmón.
haya tenido tuberculosis antes y quedó la cicatriz de la caverna que tuvo, o se le fistulizó una bula y quedó una cavidad ahí, o de repente tuvo un quiste datídico que vomitó y se quedó la cavidad. En ese caso, puede que el aspergillus empiece a colonizar esa cavidad y eso se llama un aspergiloma, una bola fúngica dentro de una cavidad preformada en el pulmón. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero de repente yo soy una persona que respondo mucho, mi sistema inmune está muy activado y de repente soy hipersensible al aspergillus, a los conidios del aspergillus. Y entonces yo voy a desarrollar, si tengo una respuesta inmune aberrante, escandalosa, muy susceptible, yo voy a desarrollar un asma atópica o de repente el extremo, que sería una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Entonces ya me comporto como un paciente atópico y soy alérgico al aspergillus. Pero de repente me comporto todo lo contrario, de repente yo no estoy con una inmunidad normal, ni tampoco muy exacerbada. De repente mi inmunidad está venida a menos, porque probablemente no tenga neutrófilos, o probablemente tenga una diabetes con una acidosis metabólica y que vivo todo el tiempo en acidosis. En ese caso, mi sistema inmune está debilitado, y ahí, solo ahí, el aspergillus empieza a comportarse como un invasor. Y hay riesgo de muerte y todos los demás. Solamente ahí. Entonces yo puedo tener aspergilosis necrotizante, aspergilosis invasiva, y eso ya se llama infección invasiva, que son generalmente los que tratamos en las UCIs, porque el paciente está muy venido a menos, porque no se defiende. Entonces, el aspergillus no es el malo de la película, depende cómo nos comportemos nosotros con él. Si nos portamos bien con él, él se porta bien con nosotros. Si lo dejamos hacer lo que quiere, se comporta como una aspergilosis invasiva. Y si somos muy susceptibles, nosotros somos los que nos perjudicamos porque hacemos una aspergilosis alérgica. Entonces, este es generalmente las cifas que están en el medio ambiente, y ya les dije, están en todas partes. Y entonces, por ahí, nosotros agarramos un libro, no sé, el Guyton, que está metido hasta el fondo de fisiología porque tenemos que leer un par de capitulitos, y lo hojeamos y ya nos aspiramos un par de aspergillus. Entonces van a salir los conidios, que son estas estructuras bien chiquititas que estaban por acá. Ahí están los microconidios, ven los puntitos esos, y entonces el paciente lo aspira. Ajá, ahí está. Entra y son bien chiquititos. Entonces, algunos se quedarán en la garganta y ahí vivirán un ratito y de repente les sacan un cultivo y sale positivo y eso no significa nada, habíamos dicho. Pero de repente algunos van a llegar a pulmón. Ahí está la mucosa bronquial. Y ahí, si le damos facilidades para que entren, ya se van a formar de microconidios y van a empezar a crecer como hifas. Ahí es el problema. Si las dejamos crecer como hifas, van a colonizarnos e invadirnos y eso no está bien. Ahí está. Entonces, si yo puedo tener un aspergiloma, si está como colonizador, o una aspergilosis crónica cavitaria, si es que ya se está inflamando esa cavidad, o de repente, si mi inmunidad está baja, puedo llegar hasta una aspergilosis pulmonar invasiva. Entonces, mi aspergillus puede causarme nada, o reacciones alérgicas, o estar solamente como colonizador, o infección superficial y eso se cura rápido, o enfermedad invasora. Y vamos a ver más adelante cómo se comporta esta enfermedad invasora específicamente en aspergillus. Aquí está. Entonces, vienen los conidios. Ahí están. Y estos conidios no van a quedarse toda la vida así. Están preparados, lógicamente, para dar origen a las hifas, ¿verdad? A estas hifas. Que estas hifas son las que van a producir el daño en nuestra mucosa, en nuestros tejidos. Entonces, hay una serie de elementos que nuestro sistema inmune va a ser capaz de responder para que se defienda. Entonces, todos nosotros inmunocompetentes, con la IFA o con los conidios que nos hemos aspirado hoy día, ¿qué está pasando en este momento mientras estamos escuchando con ese conidio? Primero, probablemente el macrófago se la va a comer. Entonces, ahí va a acabar la cosa, ya está. O es más, algunas sustancias que están en la superficie van a inactivarlos y ya está, eso pasó y nosotros ni nos dimos cuenta. En algunos momentos va a haber algunos receptores que van a reconocer estos hongos. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo algunas células o algunos elementos reconocedores de patrones, así se llama. Entonces,
es como si tuvieran una foto. ¿Han visto en los casinos, afuera hay la foto de los que no sé, entran a robar y dice personas indeseables? Igual, nuestro cuerpo tiene un cartel grandazo y dice, esta persona no debe entrar, y las reconoce. Y entonces, si las ha reconocido antes, va a expresar muchas proteínas transmembrana que van a activar una serie de factores para defendernos. Y una parte fundamental de eso son nuestros macrófagos y nuestros neutrófilos, que es la inmunidad innata. Pero lógicamente, si este Aspergillus entra en un paciente que está neutropénico o que tiene una alteración en los macrófagos, no se va a defender y la conidia va a entrar y no se va a activar todos estos mecanismos, como por ejemplo las citoquinas, las quimioquinas, las células dendríticas que van a mandar mensajes a las células T para que se activen, ni tampoco se van a generar radicales superóxido para matar estas cifas. Nada de eso se va a producir y el hongo empieza a reproducirse. Ajá, disculpen, 2 segundos. Ahí está. Entonces, para que nuestro organismo asegure una muy buena respuesta, tiene que estar indemne en su sistema inmune, sobre todo el sistema del factor de necrosis tumoral alfa, porque este factor de necrosis tumoral alfa va a activar los receptores de reconocimiento patrón, lo que les decía. Entonces, nuestras células inflamatorias van a entrar en contacto con las conidias y van a decir, ajá, este tiene un galactomanano o este tiene otro tipo de receptor. Entonces este es un Aspergillus, o este de aquí es un mucor, o este de aquí es una cándida si encuentra el receptor de quitina. Entonces, una vez que lo reconoce, va a expresar una respuesta. Y esa respuesta va a hacer que nosotros nos defendamos y ya está. Abortamos la infección y entonces la colonización se queda ahí, no invade nada. Pero cuando se bloquea el factor de necrosis tumoral por alguna causa, ya disminuyen los receptores patrón de reconocimiento, el hongo no es reconocido y se puede filtrar, se puede infiltrar y puede empezar a reproducirse. Entonces, para que nosotros tengamos una muy buena respuesta, también depende de la inmunidad celular, pero no tanto como de la inmunidad innata. Es por eso que, por ejemplo, mis pacientes con VIH, que ustedes saben tienen la alteración de la inmunidad celular, hasta el final no van a tener aspergilosis, como lo va a tener un neutropénico o un paciente con una leucemia linfocítica probablemente, que tiene alteraciones serias en la inmunidad innata. Juac. Y también depende, esto salió chiquitito, disculpen, en este artículo de 2014 hablan que uno también puede tener predisposición genética. O sea, si por ahí tienes una alteración en un gen que impide que tengas algún tipo de mecanismo de defensa contra Aspergillus, el Aspergillus va a empezar a atacarte. Y con eso no podemos luchar porque es un tema genético, ¿verdad? Entonces, es por eso que muchas veces la aspergilosis se va a comportar como invasiva, como agente infectante. Y cuando entra al pulmón el conidio y empieza a reproducirse y no hay una muy buena respuesta, empieza a invadir y empieza a tener una neumonía que parece bacteriana. ¿Qué significa eso que parece bacteriana? Es una neumonía que da consolidación. O sea, le tomas una placa y hay una consolidación como esta, ¿verdad? Así, grandota. Y le auscultas y hay crepitantes. Y le haces las vibraciones vocales y están aumentadas. Una neumonía con todo lo que tiene una neumonía, pero que tiene una característica especial esa neumonía o ese hongo, tiene un tropismo vascular. Al Aspergillus le encanta estar dentro de un vaso sanguíneo y lo va a invadir porque ya está en tejido pulmonar y ustedes saben que el tejido pulmonar tiene capilares. Invade el capilar y va a producir un trombo dentro del capilar. Y lógicamente eso va a producir isquemia. Y esa isquemia va a producir necrosis. Y eso significa que partes del pulmón se van a empezar a necrosar. Es una neumonía necrotizante. Y el paciente va a estar muy venido a menos y va a tener un esputo hemoptóico o francamente sangre. ¿Y cómo generalmente se reconoce? Porque es una neumonía de rápida progresión. Tú le tomas una placa en la mañana y le tomas en la tarde y encuentras tú todo esto alterado. Es una neumonía muy intensa. Pero ¿cuáles son los pacientes que van a hacer aspergilosis invasiva? Solamente aquellos que tienen un factor de riesgo, que no se defienden como nosotros probablemente. Entonces, los neutropénicos, pero bien neutropénicos, que tengan menos de 500 células en el frotis. O los que tienen
alteraciones hematológicas malignas como leucemias o linfomas, los pacientes que han sido trasplantados, post-trasplantados, o los trasplantados de pulmón sin que les hayamos dado profilaxis, y una larga serie de etcétera. Y ustedes ven aquí que por aquí está VIH, pero de riesgo intermedio nomás. ¿Por qué? Porque básicamente van a estar en el factor de riesgo los que tienen alterada la inmunidad innata, que son estos que están aquí. Entonces, cuando uno le toma una tomografía a ese paciente con esa neumonía necrotizante, va a encontrar estos dos signos, el signo del halo y el signo de la luna creciente o de la media luna. Este es el signo del halo, ¿lo ven? Ahí está una pelotita que pones acá, este es el corazón, ustedes saben, la columna, la aorta, y este es una pelotita. ¿Ven una pelotita bien oscura ahí y un halo alrededor, más blanquito? ¿Qué significa eso? Esto blanquito del centro es necrosis, ese pulmón se está muriendo. Y alrededor hay un halo, pero no tan pintado. Ese es el signo de isquemia. Este centro se ha muerto y alrededor se está muriendo, pero todavía no muere. Ese es el signo del halo. Entonces, el radiólogo que lee esta tomografía te va a decir, en este pulmón hay presencia de signo del halo. Entonces, es un signo que vas a encontrarlo en aspergilosis invasiva. ¿Qué otro signo va a encontrar? Este de acá. ¿Lo ven? Esta es una cavidad que se ha necrosado y aquí está el signo de media luna y esto es lo que está dentro necrosado y se está desprendiendo de la pared y alrededor lógicamente también hay infiltrados, ¿no? Este es el signo del aire creciente o de la media luna y también es un signo característico de aspergilosis invasiva. Ahí está y ahí está. Pero habíamos dicho que si nosotros tenemos una buena inmunidad, pero que si le damos facilidades al honguito, este desarrolla una cavidad dentro, o perdón, un honguito dentro. ¿Ven esta cavidad? Esta es una pared de una caverna o de una bula, y miren esta pelota que ha crecido ahí. Esa se llama la bola fúngica. Entonces, este paciente ha tenido alguna enfermedad que ha producido una cavidad en su pulmón y ha aspirado conidios de Aspergillus, como lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Y ese Aspergillus llegó acá y encontró una zona propicia para crecer. Aquí no se ve muy bien, pero esta es la bola fúngica. Entonces, este es un paciente que generalmente tiene un antecedente TB pulmonar, que es la forma más clásica en el Perú de dejar una caverna de secuela, ¿verdad? Y es un paciente que tiene hemoptisis porque esta bola fúngica irrita las paredes de la caverna y hace que se inflame y sangre periódicamente. Entonces uno dice, este paciente tuvo TB, está con hemoptisis de nuevo, de hecho que de repente tiene una reactivación de TB. Pero no, le haces cultivos de TB, le haces test de TB, le sacas PCR para TB, le sacas lo que quieras para TB y sale negativo, BK negativo. Una gran posibilidad es que este paciente sea portador de un aspergiloma. Ha desarrollado una bola fúngica en su caverna. O de repente tiene la aspergilosis pero como alérgeno, es un paciente que ha sido catalogado como asmático probablemente, son crisis disneica que solamente responden a corticoides, tú le puedes dar le puedes dar algún tipo de corticoide, beta agonista para dilatar su bronquio, y no pasa nada, y tiene una expectoración espesa, y puede progresar este paciente a fibrosis pulmonar por toda la reacción inflamatoria que está produciendo en el pulmón. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico microbiológico de Aspergillus? Tengo que sacar algunas pruebas, pero no disputo, porque esa es una mala muestra. ¿Quién te dice que no ha colonizado la boca y tú estás tratando el hongo que cayó en la boca y no el hongo que está en el pulmón? Entonces, tenemos que hacer cultivo en agar saburó o dextrosa. Lo que pasa es que demora mucho en crecer y lo que generalmente hacemos es esto, detectar galactomanano, que es una sustancia que nuestro Aspergillus secreta cuando está reproduciéndose. Si tú encuentras galactomanano, ese paciente tiene Aspergillus dentro. Pero tiene que hacerse en una buena muestra, generalmente en lavado bronquioalveolar, ¿verdad? Y ese es el componente de la pared celular y el principal exoantígeno liberado cuando está invadiendo. Es por eso que tú, por ejemplo, tienes un paciente que lo vas a someter a quimioterapia, le pones quimioterapia y por ahí te empieza a hacer un problema en el pulmón, te empieza a pasar neumonía, tú le empiezas meropenem, le empiezas banco y no mejora. Tú dices, de repente hay un Aspergillus, le pides el galactomanano, sale positivo, este es un Aspergillus y le metes con todo antimicóticos. ¿Cuáles? ¡Jua!
este de aquí. Bueno, así se ve cuando hacemos una biopsia. Tiene que ser con un derivado de plata, tinción de plata, metenamina de plata o ácido periódico de Schiff también se tiñe. Y ahí ven ustedes todo lo rojito que se tiñó es Aspergillus. El tratamiento actual para aspergilosis es voriconazol, ¿ok? Que es un azol también, pero es de los últimos que han salido y es la terapia de elección hoy por hoy. En el Perú hay muy poco voriconazol, bueno, sí hay, pero es carísimo. Entonces, por ejemplo, en mi hospital, en el paciente que tenemos desde hace unos días ahí tratando por aspergilosis, estamos usando anfotericina B de oxicolato, que es un medicamento antiguo ya, tiene como 45 años en el mercado, pero todavía sigue siendo la terapia para nosotros en el Perú de elección. Sin embargo, por ejemplo, en otros países ya anfotericina B está siendo usada todavía, pero la liposomal, ¿verdad? La liposomal es una anfotericina B que tiene una mejor biodisponibilidad, tiene menos efectos adversos, pero cuesta 5 a 6 veces más que la de oxicolato. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer si es que tenemos una aspergilosis. Así que si ustedes encuentran algún paciente con el esputo positivo para aspergillus y está caminando como cualquier otro, eso no tiene ninguna importancia. Tienen que buscar factores de riesgo, tienen que buscar una cavidad en el pulmón o tienen que preguntarle si es alérgico a algo. Si no, nada. Y bueno, eso es un atardecer en el río Italia. Pones la siguiente, por favor.